Solo un mes después de lanzar 2XKO, su nuevo juego de peleas, Riot Games hizo un anuncio difícil. Despedirán casi a la mitad del equipo de desarrollo de esta entrega, un total de 80 personas, debido al fracaso para que lograra el impulso necesario en términos de usuarios y espectadores en Twitch. Entre las personas despedidas hay diseñadores que trabajaron 10 años en el juego. Este es el primer fracaso de alto perfil de la compañía y se debe principalmente a que no pudo utilizar de manera eficiente a los personajes y el trasfondo de su famoso MOBA, League of Legends, para promover el nuevo título, incluso tras presentar una versión relativamente exitosa bajo la aclamada serie de animación Arcane. La pregunta es, ¿se trata de una crisis en Riot Games? ¿De un fracaso de su franquicia? ¿Del carácter de nicho del género de peleas? ¿O simplemente de un ejemplo de lo que no se debe hacer a la hora de desarrollar y promover un videojuego? Veamos el caso. 2XKO salió el 20 de enero de 2026, después de 10 años en desarrollo. Como exjugador de League of Legends y fanático de los títulos de pelea, recuerdo haber seguido con interés algunas partes del desarrollo de 2XKO, y me llamó la atención el escaso número de personajes que habría, al menos comparado con el gigantesco elenco de 172 campeones de LoL. 2XKO presenta una mísera cantidad de 12 personajes. Es un número muy pequeño respecto al juego principal de dicho universo, e incluso si lo comparamos con los 18 iniciales de Street Fighter VI o los 24 que conformaban el elenco final de Dragon Ball FighterZ. Con todo, puse el juego en mi lista de cosas que podrían ser de mi interés algún día y me olvidé de él. Para ser honesto, ni siquiera sabía que había concluido su beta, y eso que el lanzamiento es relativamente reciente. Simplemente el marketing estuvo ausente y no fue del interés de ningún canal de YouTube o streamer de gran importancia, lo que lo dejó en un limbo. De hecho, solo fue hasta las malas noticias de esta semana cuando recordé que existía 2XKO, y ahí está el problema. Pero veamos exactamente en qué consistieron estas noticias. El productor ejecutivo del juego, Tom Cannon, decidió anunciar los despidos en el equipo de desarrollo en el blog de Riot Games y ofreció una explicación más o menos detallada de la situación. Aseguró que 2XKO tuvo resonancia con ciertos jugadores hardcore, pero no fue suficientemente popular fuera de este pequeño círculo como para justificar el tamaño de su equipo de desarrollo. Asimismo, dijo que quienes trabajaron en él tendrían 6 meses de sueldo y explicó que siguen en pie los planes para participar en la serie competitiva de 2026, además del apoyo eventual en torneos de la FCG o Fighting Game Community, los responsables de EVO, el torneo más importante en el mundo de los juegos de pelea. Por supuesto, es una mera declaración de relaciones públicas, a pesar de sus aciertos y del apoyo a sus empleados, que es significativo. La realidad es que el fracaso de 2XKO ofrece una lección, o más bien, varias lecciones interesantes para la industria. En primer lugar, las impresiones de la crítica sobre el juego son favorables, con un aceptable 79 en Metacritic. Por supuesto, de ninguna manera se compara con el 92 de Street Fighter VI, el patrón oro de la industria, pero no se trata de un desastre en términos de diseño. El problema es que fue una apuesta demasiado fuerte para un estudio que solo tiene 2 juegos importantes en su haber. Curiosamente, lejos de que la franquicia League of Legends les ayudara en algo, realmente 2XKO nunca capitalizó su pertenencia a dicha franquicia. Y no solo porque todos odiemos a Yasuo o incluso a League of Legends, sino porque definitivamente algo se perdió en Riot. Por ejemplo, la calidad del tráiler cinemático es muy pobre en comparación con la legendaria cinemática A New Dawn de su predecesor. Tampoco tiene gran relación a simple vista con Arcane, una serie que dio a conocer el universo de League of Legends fuera de su círculo de jugadores devotos. Aunque el lore está ahí, simplemente no destaca. La verdad, todo en 2XKO grita falto de inspiración. Myth. Sabemos que el lore de League of Legends es un desastre, pero el juego, lejos de ayudar en este departamento, agravó las cosas. Lo peor en términos de marketing es el nombre, una abreviación de la frase Double KO o Double Knockout en los juegos de pelea, pero que escrito como lo hizo el desarrollador dificulta muchísimo su visibilidad en motores de búsqueda. Para algunos, el problema no está en un juego y su falta de marketing, inspiración o falta de aprovechamiento de su franquicia de origen, sino en el género de peleas en sí.
En opinión de este comentarista, se trata de un género hardcore por excelencia en el que simplemente no se van a ver los números que genera un MOBA que, aunque tenga un alto techo de habilidad, también tiene decenas de ligas de madera, bronce y demás materiales que ofrecen garantía de una partida completa al peor jugador. En contraste, cuando un jugador poco experimentado se enfrenta a un maestro en un juego de peleas, no puede hacer nada, más aún si se trata de un sistema de combos y tag, como ocurre con 2XKO. Un casual puede simplemente esperar salir volando como un ragdoll mientras le hacen un combo de 100% sin poder defenderse. A pesar de esto, creo que hay otro factor importante y aquí es necesario hablar de juegos de peleas en general y de Street Fighter VI en particular. Street Fighter VI ha tenido un éxito enorme, pero todos coinciden en que tenerlo requirió paciencia. Ha sido reconocido como el mejor juego de peleas de la generación, ha vendido 6 millones de unidades y es responsable de un renacimiento de los espectadores de los juegos de pelea en Twitch, con un incremento estimado de 100% para EVO 2025. Por lo tanto, de ninguna manera cabe hablar de un estancamiento del género. De nuevo, el éxito de Street Fighter VI es producto de la paciencia y el talento de Capcom, que después de solucionar algunos problemas de Street Fighter V y dar una experiencia más accesible a los fans sin traicionar las expectativas de los expertos, el juego ha mejorado continuamente e introducido más y más personajes que todos esperamos, como el reciente anuncio de Alex, protagonista de Street Fighter 3. En contraste, 2XKO tiene la tercera parte de espectadores a pesar de competir contra un juego de hace 3 años. Simplemente hay algo que no ha funcionado y no se puede decir que sea dinero, porque Riot lo tiene a carretadas, y tampoco puede ser tiempo porque trabajaron durante 10 años para desarrollarlo. Por último, mencionemos algunos problemillas extra que pudieron haber hundido 2XKO. En primer lugar, todo el esquema free to play y el exagerado precio de la monetización. El juego es gratuito, pero el precio de muchos de los paquetes de skins es altísimo. Hay DLCs de hasta $100. Las skins legendarias cuestan $20, otra cantidad absurda. Lo extraño es que el juego quizás hubiera tenido mucho más éxito con un precio de lanzamiento real que incluyera todos los personajes y quizá una skin básica por $60. Al vender esto en un DLC, la propuesta de valor es mucho menos consistente. Finalmente hay otro factor que pocos mencionan, pero es de enorme importancia: Japón. Si Corea es la capital de los MOBA y el ya casi difunto género RTS, Japón es la capital de los juegos de pelea y al parecer a Japón nunca le ha gustado League of Legends. En una gran cantidad de géneros, Japón sigue jugando en consolas, así que Riot se quedó sin un potencial Daigo, sin un Justin Wong y sin un momento Evo. Tan simple como eso. En fin, estas y otras razones explican el fracaso de 2XKO: falta de marketing, poca accesibilidad para novatos, poca sinergia con la franquicia de origen, un esquema de monetización insostenible, poco apoyo de streamers famosos y del propio Japón, cuna de los videojuegos de peleas, además de simple falta de inspiración y filo para una franquicia que era legendaria por el hype de sus cinemáticas. En resumen, la magia no está ahí. Una lástima, pero así es la vida. No dejes de darnos like, comentar y suscribirte para el mejor contenido de análisis sobre la industria de los videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.